Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, cuarto trimestre del año 2024. Temas del Evangelio de Juan. Lección 11. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ser desarrollada el 14 de diciembre del año 2024. Texto para memorizar. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El deseado de todas las gentes, página 640. La lección de esta semana trata acerca del Dios Trino y de cómo Jesús, la segunda persona de la deidad, está interconectado con sus otros dos integrantes. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento en los que se menciona a los tres integrantes de la deidad en un mismo contexto. Uno de ellos es el bautismo de Jesús. Según consta en Mateo 3, 16 y 17, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se oyó la voz del Padre. En Juan 1, 1 al 3 y también el verso 32, aprendemos que Jesús y el Padre son uno y que Juan el Bautista fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendía sobre el Hijo en forma de paloma. En los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, en ellos se considera la despedida de Jesús, justo antes de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión. En estos capítulos, Jesús se centra en el importante tema de su relación con su Padre y con el Espíritu Santo, y en cómo podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Jesús quiso despedirse con este importantísimo pensamiento para que recordemos siempre que Él vino del Padre, que es como el Padre, y que el Espíritu Santo, su representante, es enviado para enseñarnos, también para convencernos y consolarnos hasta que Jesús regrese. Punto número 1. El Padre Celestial. La historia sagrada muestra cómo Dios, el Dios Trino, creó este planeta, los seres humanos y todas las especies, con el propósito de que viviéramos con Él y para Él. Desafortunadamente, el enemigo trajo el pecado a este mundo. El pecado ha hecho que podamos ver de manera distorsionada
quién es Dios. Por eso es que el Hijo, o sea, Dios encarnado, Él asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer salvación a la humanidad. Diferentes pasajes de las Escrituras muestran las acciones del Padre. En Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17, en San Juan también capítulo 6, versículo 57, aparece el Padre como un proveedor. ¿Por qué? Porque Él proveyó al Hijo como redentor del mundo. En Juan capítulo 5, versículos 22 y 30 se dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Porque el Hijo es quien vino a la tierra y también se hizo carne, y de esta manera, pues, el Padre, en vez de juzgar, ¿qué hace? Ofrece salvación. Juan 6:32, también el capítulo 14, versículo 10, muestran al Padre enviando a su Hijo como pan, alimento al hambriento. Exactamente lo que hace un padre terrenal con sus hijos, un padre responsable. Vemos entonces al Padre Celestial enviando su mayor don del cielo para sus hijos. También Juan 6:45 muestran una faceta del Padre como un maestro que enseña. Y Juan 15:16 muestra al Padre como otorga bendición por medio del Hijo. Punto número 2. Jesús y el Padre. Como vemos, el pecado causó una separación y miedo hacia Dios. Ahora, en Génesis 3, los versos 7 al 9, vemos a Dios buscando al hombre después, aunque había pecado. Este acto muestra el gran amor de Dios al buscar a la raza caída, y muestra también el hecho de que Dios siempre ha buscado a el hombre pecador para darle luz, vida, verdad, y para traerlo otra vez a su seno. Ahora, el acto más sublime y magnánimo de Dios es que para restaurar la relación entre la raza humana y Dios mismo, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando su gloria, o sea, la gloria de Dios, según Juan capítulo 1. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe que se les había ofrecido en Cristo. Ahora veamos una cita inspirada en El deseado de todas las gentes, página 501. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Por lo tanto, envió a su único Hijo, o sea, el Padre, para que pudiera ser conocido a través del Hijo. Punto número 3. Conocer al Hijo es conocer al Padre. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice que Él da a conocer. En griego, el vocablo es exegeomai,
explicar, interpretar y exponer es lo que significa este vocablo. El discurso de despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Él mismo lo dijo: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo, el único que estuvo en el seno del Padre, el cual descendió del Padre, es el que le ha dado a conocer. Veamos la siguiente cita inspirada. El Evangelismo, página 446. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Punto número 4. El Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo no es tan prominente como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. Juan 1, 10 al 13, presenta al Espíritu Santo como el que engendra, el encargado de poner en nosotros la simiente santa para llegar a ser un nuevo hombre, para nacer de nuevo. En Juan 3, Jesús enseña que es necesario nacer de nuevo y presenta al Espíritu Santo como el viento, que así como el viento sopla de un lado a otro, pero no sabe hacia dónde va, así es el que es nacido del Espíritu Santo. Otros textos como Juan 6, 63, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7 al 11 muestran al Espíritu Santo dando vida, también enseñando, dando testimonio de Jesús y convenciendo de pecado. A este punto es tan importante resaltar la tarea del Espíritu Santo. La Escritura en Mateo 7 dice que nosotros podemos pedir el Espíritu Santo y el Señor lo otorgará al que se lo pide. Pero muchas veces como miembros de iglesia y aún como líderes, según como dice Santiago, estamos pidiendo mal. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia también aparece representado por la lluvia. Y Zacarías capítulo 10 dice que debemos pedir al Señor lluvia en la estación tardía. Pero debemos entender una cosa. El Espíritu Santo, antes de ser derramado en poder, en toda la plenitud para hacer grandes milagros,
para llevar el Evangelio a toda criatura, primero el Espíritu Santo debe enseñarnos, convencernos de pecado y arrepentirnos. Y, como es un maestro, debe guiarnos a toda la verdad. Fue exactamente lo que Jesús hizo. 3 años y medio, Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles. Esa enseñanza temprana, que puede ser representada por la lluvia, la doctrina de Dios, no fue suficiente para que ellos maduraran. Después de su crucifixión, vemos a los discípulos encerrados, con miedo. Pero al resucitar Jesús, 40 días más estuvo con ellos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y esa enseñanza tardía o lluvia tardía de doctrina los maduró y los preparó para recibir al Espíritu Santo en el Pentecostés. Así que no olvidemos, primero es la enseñanza, la doctrina, convencernos de pecado, para después recibir el don del Espíritu Santo en poder y predicar el Evangelio con fuerte pregón. Por eso no debemos olvidar, el Espíritu Santo sobre todas las cosas es un maestro. Desde tiempos memoriales ha actuado como tal. Por ejemplo, comparto con ustedes una cita. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. El verso 30 dice, le soportaste por muchos años, y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Sí, pedimos a Dios lluvia, pedimos a Dios el Espíritu Santo. ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar profetas, mensajes de profecía que vengan a enseñarnos para prepararnos. Punto número 5. La oración de Jesús. La oración presentada en el capítulo 17 es conocida como la oración sumo sacerdotal, con la que Jesús concluye su discurso de despedida. Algunas frases o palabras que se encuentran en esta oración y que muestran la relación de amor que Dios tiene para sus discípulos son las siguientes. Vemos que los discípulos, según dice Jesús, son míos y por ende también son del Padre. Por eso el Señor Jesús los encomienda diciéndoles, guárdalos del mal. Y también les pide, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero una palabra importante es esta, que todos sean uno. Los discípulos de Jesús llegaron a ser uno solo en el aposento alto y entonces recibieron el Espíritu Santo para salir al mundo a predicar el Evangelio. En esta unidad se muestra que ellos son hijos de Dios. Ojalá la misma experiencia sea con nosotros y podamos alcanzar esa unidad de fe, de pensamiento. Que así sea y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy, dándonos paz. Amén.